Dicho esto, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que la brujería, pues se me hace más raro coger un boli, tío. Nos dimos cuenta que la brujería está muy influenciada por la alquimia. Pero sin embargo, la alquimia dice, no vamos a decir verdades, ¿no? Pero es más exacta. Es lo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, vaya a ver texto en el que se ve rocío, se ve no sé qué, y tiene su explicación lógica. Mira, lo van a poner al sol, lo van a blanquear, o no sé qué, pero después, ¡pum!, te meten una mandrágora. O después, ¡pum!, te meten un beleño negro. O después, ¡pum!, te meten extramonio. Siempre se van a o el mundo vegetal o el mundo animal, pero por ejemplo, con cosas venenosas o con cosas psicodélicas. Como queriendo potenciar más parte el sentimiento. Eso ya lo hacían también con la ayahuasca. No, ayahuasca no, perdona, con la... porque esa es más dura, pero sí la melamina del San Pedro o del peyote, que se utilizaba como en rituales chamánicos para salvar... Más que nada para eso, para tener una conexión mayor contigo mismo, con el universo, y ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Qué pasa? Yo por eso le doy tanta importancia a las drogas desde ese punto de vista. Pero por Dios, ni probarlas. ¿Para qué? No hace falta. Ya te digo yo cómo se siente y cómo se padece. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo veo la alquimia más exacta. Porque se salta todo eso. ¿Qué pasa? Que en brujería es necesario, porque si utilizas la razón lógica, tú dices, claro, tú estás potenciando las cosas de alquimia y después lo estás proyectando en lo que quieres de la planta. Entonces, pues cualquier cosa puede ser mágica. Por ejemplo, no es que las brujas volaban y se ponían escoba. Lo que nadie te decía es que el ritual que tenía, donde se ponían todo en un círculo, ¿ves? Muy alquímico todo, un círculo, una unidad.
pues se frotaban con hojas de estramonio, el chocho también. Entonces pues se pensaba que estaban follando con el demonio. Pues claro, pues se ponen encima de la escoba y piensan que estaban volando. Pues claro, y todo eso son sentimientos, ¿no? La parte sentimental que después ya se aferra en la tradición y tú te la crees. Pero no, tiene todo su porqué y su lógica y sus cosas. Pero lo importante es que hacían esos rituales que al final son ritos, como la iglesia. Consagran el pan y el vino, pero el pan y el vino es mágico, el pan y el vino te hace volar, el pan y el vino te da clarividencia, o el pan y el vino es comida. Pero claro, le das el simbolismo y ya es algo más que comida. Entonces esto es muy importante. Entonces ellos le hacen el simbolismo a los animales, eh, diferente a la iglesia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para los animales, pues entonces, claro, te van a hacer la cruz con el macho cabrío. El macho cabrío es signo del demonio, decía la iglesia. Pero vamos a ver cómo tanto la brujería como la iglesia son exactamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. Simplemente que la brujería es como una especialización de la alquimia. Es como la medicina o la farmacología, que dicen, vale, gracias a la alquimia hemos llegado hasta aquí, pero nosotros no queremos llegar a la piedra filosofal. Nosotros tenemos otras proyecciones, ya sea enamorar a alguien, hacer conjuros, hacer no sé qué, inventar engüentos. Entonces, por eso, como que se apartó. Pero sin embargo, la magia, al contrario de lo que yo pensaba antes de ponerme con el tema de homúnculo, eh, lleva una verdad consigo, que es la alquimia. Por lo tanto, se merece el respeto que yo no le daba antes, la verdad. O sea, desde el cortijo jurado, ¿acordáis? De que os dije que hice un trabajo sobre eso, que me lo publicaron en Interview, en la revista de parapsicología, historias del misterio, también. Pues eso era eh, cargándome lo paranormal que tenía la casa y diciendo cómo se tenía que hacer un estudio paranormal para darle algo de validez a todas las pamplinas que se decían, ¿no? Eh, y con esto pues encontrar una verdad que es que, claro, hacen las cosas de alquimia para potenciar los encuentros de eso. Y es lo que digo, por ejemplo, eh, no, es que dicen que los brujos te, te leen la mente y te la manipulan. Joder, pues ya ves, si cogen principios naturales de la alquimia, secretos naturales de la alquimia, para potenciar sus plantas, que ya por sí el estramonio es una burrada, ¿sabes? Eso es como la burundanga, pero 4 o 5 veces más. Y tienes conocimientos ocultistas, o conocimientos, porque ya hoy en día no son ocultistas, no sé, o más, lo diré, los mentalistas, ¿no? Bueno, pero tampoco es mentalismo, que es otra rama de la brujería. Me refiero a cuando no me sale la palabra, cuando te duermen y tú vas haciendo lo que te dice el tío. Hipnotismo. Hipnotismo, tú tienes unos principios de hipnotismo y le estás metiendo psicotrópico a una persona que lo que hace es favorecer ese estado que le va diciendo el otro. Y si encima lleva burundanga, que lo que hace es anular la voluntad, pues macho, el tío hace lo que quiera contigo. ¿Utilizando brujería? Sí, porque ha utilizado su planta, la ha potenciado con la alquimia, etcétera. ¿Es una mentira? No. ¿Es verdad que los brujos hipnotizan? Sí. Y así con cada cosa de brujería, hechizos, de amores, desamores, aventuras y desventuras. Sigamos para bingo.